Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Violencia en Siria divide a Estados Unidos y Rusia. Estamos seguros de que el gobierno sirio ha utilizado armas químicas. Los rusos son escépticos. La guerra civil que enfrenta a un régimen aferrado al poder con un grupo rebelde que busca derrocarlo deja hasta ahora 93.000 muertos. Debemos encontrar una solución política, que es el camino necesario para finalizar el derramamiento de sangre. Ambas potencias han buscado suministrar armas a cada una de las partes que permanecen enfrentadas hace 27 meses. La vía militar apunta directamente a la mayor desintegración del país, desestabilización de la región y aumento de la tensión religiosa y comunal. Mientras tanto, la crisis humanitaria no da tregua y amenaza con desbordarse. Agencia de la ONU para los Refugiados. Desde diciembre de 2012, 1 millón adicional de sirios se han convertido en refugiados. Con poca esperanza de poder regresar a salvo a sus hogares en el corto término, los sirios enfrentan una situación desesperada. Hoy en el programa La Noche, hablan los protagonistas de la noticia. El representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Líbano, Felipe Camargo, y la portavoz de la UNICEF, Maritzi Mercado, describen la tragedia que enfrentan niños, mujeres y ancianos que a diario buscan en las fronteras de Siria una salida a la guerra interna que sufren a diario. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, critica la actuación de las potencias y asegura que la entrega de armas a los rebeldes y al régimen de Bashar al-Assad lo único que conseguirá será agravar el derramamiento de sangre en la nación árabe. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la tensión interna y la división que genera entre las potencias mundiales la guerra civil que enfrenta Siria hace 27 meses y que según las Naciones Unidas deja hasta ahora más de 93.000 muertos. El punto clave, la violencia interna en el país árabe no da tregua. Con el apoyo de potencias como Rusia y China, el presidente Bashar al-Assad continúa aferrado al poder. Mientras tanto, Occidente, liderado por los Estados Unidos, apoya a los rebeldes y promete suministrarles armamento para enfrentar al régimen. A finales de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, un joven tunecino vendedor de frutas de 26 años, se inmoló motivado por su difícil situación económica. Este acto marcó el inicio de las multitudinarias protestas en Túnez que desembocaron en el derrocamiento del presidente Ben Ali el 14 de enero de 2011. Desde Túnez, el espíritu de la primavera árabe se extendió como una ráfaga por la región. El inconformismo de los ciudadanos hizo temblar a los gobiernos de turno y presionó a los mandatarios de Yemen, Ali Abdullah Saleh, y de Egipto, Hosni Mubarak, a dejar el poder a inicios de 2011. El presidente Hosni Mubarak ha decidido renunciar a su cargo como presidente de la República y ha encargado al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a administrar los asuntos del país. El entusiasmo de las revueltas contagió también a Siria. A pesar de la fuerte presión popular, al-Assad no dio su brazo a torcer y, al contrario, reprimió fuertemente las voces que pedían una plena democracia en el país y el respeto de los derechos humanos. De las pacíficas marchas, Siria pasó a una guerra civil que hasta junio de 2013 ha dejado 93.000 muertos según la ONU. En el país árabe existen dos bandos, el régimen de Bashar al-Assad y la oposición. Sin embargo, detrás de ellos una multiplicidad de grupos que complejizan aún más el conflicto. Apoyan al régimen. Además de contar con el apoyo de su ejército, considerado como uno de los poderosos de la región,
El mandatario sirio es respaldado también por el grupo terrorista Hezbollah, pero sin duda alguna es Rusia el principal aliado del régimen. Le vende armamento y además ha sido el artífice del veto que ha impedido en 3 ocasiones la imposición de sanciones contra Damasco. Hemos negociado con ellos diferentes tipos de armas durante años y nos han demostrado su compromiso pese a las visitas que han recibido y las circunstancias del conflicto. La importación de armas no se ha afectado. Apoyan a la oposición. La oposición en Siria está dividida. El Consejo Nacional Sirio es su principal representante en el exilio, pero al interior del país es el Ejército Libre de Siria que toma las banderas de los rebeldes y pretende ser el unificador de la lucha de la oposición en el terreno. A nivel externo, Turquía, Qatar y Arabia Saudita apoyan a los combatientes y los Estados Unidos y la Unión Europea también mostraron su intención de enviar armas con el fin de luchar contra el régimen de Al-Assad. El punto clave de la noticia, la dramática y vergonzosa cifra de personas desplazadas que deja la guerra civil en Siria. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, registra actualmente en cerca de 6 millones el número de sirios que han tenido que abandonar sus hogares por la cruenta guerra. El costo humano de la guerra en Siria adquiere cada día mayores dimensiones. Niños, mujeres y hombres que no hacen parte de ningún bando en conflicto sufren con rigor los estragos de los combates. El miedo a perder la vida los ha obligado a abandonar sus hogares y sus tierras en busca de un refugio seguro. Nos fuimos por los bombardeos y los asesinatos. Están matando a todo el mundo. Las cifras de sirios desplazados, tanto dentro como fuera de su nación, son alarmantes. De un total de 6 millones registrados oficialmente, según la Unión Europea, cerca de 1,6 millones están actualmente refugiados en países vecinos a la nación en conflicto. Desde el inicio de los enfrentamientos entre fuerzas opositoras y militares fieles al régimen de Bashar al-Assad, que cumplen ya 2 años y 3 meses, han salido hacia Turquía unos 372.000 sirios, hacia Jordania 473.000, en Egipto se encuentran 75.000 y en el Líbano al menos 600.000 y otros 154.000 han buscado refugio en Irak. He estado en este campamento por 6 meses. Cuando llegué el número de refugiados era de 40.000, ahora es de casi 160.000. A estas alarmantes cifras se suman otras preocupaciones de organismos internacionales como la ACNUR por las personas que atraviesan las fronteras de Siria escapando de los enfrentamientos armados sin un destino definido. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que el número de desplazados por la crisis en el país árabe está creciendo en 7.000 personas diariamente. Por ahora, y en lo que parece ser un intento desde la Unión Europea para apaciguar la presión de los países vecinos de Siria ante la avalancha de quienes escapan de las balas y los ataques aéreos, el bloque anunció en el Día Mundial del Refugiado ayudas adicionales en atención humanitaria por valor de 524 millones de dólares y prometió garantizar el sistema común europeo de asilo. A los demandantes de asilo que tienen derecho a la protección se les debe ofrecer la perspectiva de una vida decente y oportunidad para hacer una contribución a nuestras sociedades. Confiamos en que nuestra política europea de asilo común, que acaba de ser acordada, ayudará a hacer esta aspiración una realidad. Los invitamos a participar en nuestro tema de hoy a través de las redes sociales. Escríbanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. ¿Cuál es su opinión frente al suministro de armas de Rusia y de Estados Unidos a las partes que están enfrentadas en la guerra civil que sufre Siria hace 27 meses? Saludamos a esta hora a Felipe Camargo, es representante de ACNUR en el Líbano. Señor Camargo, gracias por atendernos. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas tardes. Quiero preguntarle acerca de la cantidad de refugiados que están saliendo de Siria hacia los países vecinos. Tenemos entendido que el Líbano, el lugar donde usted ha estado realizando las investigaciones, es uno de los países que más refugiados tienen. ¿Cómo puede describir, ya no en cifras, sino en el día a día de estas personas que huyen de Siria, lo que está pasando? Correcto, es una situación dramática. Estamos recibiendo cada día más de 4.000 personas se acercan a oficinas del ACNUR a solicitar ser registrados como refugiados. Familias enteras, mujeres con muchos niños, en su mayoría madres solas,
sus maridos permanecen en Siria en el conflicto, están llegando a solicitar asistencia humanitaria en el Líbano, en diferentes partes del país. Hoy día tenemos 545.000 refugiados registrados en el Líbano y la cifra continúa aumentando. Las proyecciones son de 1 millón hasta el final del año 2013. Señor Camargo, usted estuvo en el Líbano, estamos hablando de un país de un poco más de 4 millones de habitantes, 10.452 kilómetros cuadrados y está acogiendo a casi un 15% de lo que significa su población de sirios que están buscando refugio. Cuéntenos la situación en los campos, en los lugares que han tenido que montar para recibir a los sirios. ¿Cómo se vive esto allá? El Líbano no ha establecido campos de refugiados. El gobierno libanés decidió no establecer, no crear campos específicos para refugiados. Los refugiados sirios han sido integrados en comunidades, en muchos casos ocupando edificios desocupados, ocupando fincas, ocupando espacios de parqueaderos. Nosotros estamos apoyando con la provisión de un apoyo a la vivienda, apoyo alimenticio a las familias que están llegando en este momento al país. Es un tema muy complicado, como usted decía, la cifra aumenta continuamente, la proyección es de llegar al 30% de una población de refugiados sirios en el Líbano frente a la población libanesa. Los recursos en términos de respuesta y la capacidad de absorción en términos de servicios sociales como salud y educación están llegando a un punto límite y se teme que pueda colapsar también la seguridad y la estabilidad del país. En este punto del mantenimiento de los refugiados, condiciones de salubridad, medicamentos, alimentación, ¿es el gobierno del Líbano el que está asumiendo estos gastos? ¿Son ayudas internacionales? ¿Por qué dice usted que ya está llegando a un punto límite? Los recursos son solicitados conjuntamente entre el gobierno libanés, las organizaciones de Naciones Unidas. Hace unas 2 semanas se lanzó un llamamiento de fondos por $1 billón 700 millones de dólares solo para el Líbano. Esto incluye 450 millones de dólares que ha solicitado el gobierno libanés y 1.2 billones de dólares que han solicitado las organizaciones de Naciones Unidas y organizaciones gubernamentales que están siendo directamente quienes entregan la asistencia humanitaria. La mayoría de la asistencia ha sido canalizada a través de estos organismos. El ACNUR es el coordinador general de la respuesta humanitaria y trabajamos de mano a mano con el gobierno libanés, pero los recursos son canalizados de los donantes a través de las organizaciones de Naciones Unidas principalmente. Señor Camargo, usted que ha podido conversar con los sirios que han llegado huyendo de su país, ¿cuáles son los testimonios más impactantes? ¿Qué realidad están reflejando estas personas? Es una situación dramática. La semana pasada estuve en el sur del Líbano, en Saida, donde me pude reunir con una familia, una señora con sus 6 hijos. El mayor de los hijos tenía 18 años y solo traían la ropa que llevaban puesta. Llevaban 4 días tratando de cruzar la frontera. Entraron al Líbano dejando atrás absolutamente todas sus pertenencias. Salieron de un pueblo al sur de Damasco que estaba siendo atacado. Durante 4 días no tuvieron alimento, no tuvieron ningún tipo de asistencia. Finalmente lograron entrar al Líbano y a partir de su llegada fueron registrados rápidamente. Son condiciones realmente dramáticas. Esto lo vemos todos los días. Todos los días tenemos hasta 4.000 personas que están buscando ser registradas como refugiados y acogerse a la protección internacional de refugio en el Líbano. Señor Camargo, ¿también se ha podido establecer desde los países vecinos qué tipo de armamento se está utilizando en este conflicto? ¿Hay, por ejemplo, algún rastro de que efectivamente haya habido uso de armas químicas? Realmente nosotros no manejamos ese tipo de información directamente como un organismo humanitario, el ACNUR, no estamos involucrados en este tipo de investigaciones. Se han reportado casos y son los casos que reporta los medios de comunicación, pero no tenemos acceso a verificación de esta información.
Señor Camargo, y lo que ocurre en los otros países, en los países vecinos, como Turquía, por ejemplo, la diferencia de refugiados, ¿a qué se debe que unos busquen refugio en el Líbano o busquen refugio en otros países aledaños? La complejidad de la composición religiosa, social y cultural de Siria es muy grande. Los diferentes grupos, dependiendo la cercanía a la que se encuentren de las fronteras de los otros países, también deciden cruzar fronteras sobre la base de la composición religiosa. La mayoría de los refugiados en el Líbano son sunnis, shias van a otras partes, a otros países, particularmente en Turquía. Entonces tiene un vínculo con el grupo social que trata de mantenerse unido sobre la base de su composición étnica y composición religiosa. El rostro de una cruenta guerra que lleva más de 2 años sin solución aparente. Día a día, los civiles sirios quedan atrapados en medio del conflicto que deja ya 6 millones de refugiados, más de 1,5 millones han tenido que huir a países vecinos. Este es un informe de Catalina Gómez, enviada especial de NTN 24 a Siria. En esta escuela rural del norte de Siria buscaron refugio hace un año 10 familias que huían de la guerra en la ciudad de Alepo. Hoy, solo 2 de ellas han decidido quedarse. Una de ellas es la de Abu Rami, que vive aquí con sus 2 esposas y sus 5 hijos. Ellos están diciendo que tienen gran ayuda para darnos, pero la realidad es que nosotros no tenemos nada, no tenemos agua ni electricidad. Una de las consecuencias es la epidemia de leishmaniasis en los niños como resultado de la falta de higiene. Estas epidemias se extienden especialmente en los campos donde se acogen los desplazados, como este que está ubicado en la frontera con Turquía, donde viven un par de miles de niños que viven de la caridad que les prestan algunas organizaciones, pero que no alcanza a aliviar sus necesidades. Sheikh Maksud es un barrio fantasma que ha quedado atrapado entre los frentes de batalla en Alepo. Los pocos que se han quedado prefieren no dar la cara, como esta mujer que abre la puerta de una casa al lado de la que cayó una bomba que contenía, según parecer, gas sarín, que se cobraría la vida de una mujer y 2 niños. Ya en el hospital de la población norteña de Afrin, a donde fueron trasladados los pacientes aquella madrugada del 13 de abril, el doctor Kawas Hassa cuenta que las víctimas llegaron salivando, con los ojos irritados y paros respiratorios. ¿Qué clase de gas es? No se puede decir. Nuestra obligación es diagnosticar qué tiene el paciente y curarlo, pero no quién lo hizo. Las armas químicas, de las que el régimen tiene un gran arsenal, se han convertido en una gran obsesión en esta guerra y el presidente estadounidense Barack Obama ha dicho que son la línea roja. Es una mañana cualquiera en el centro psiquiátrico de Alepo y el escaso personal que trabaja en el centro se las ingenia para controlar los nervios de los pacientes, que cada día se encuentran más excitados como consecuencia de los terribles ataques de los cuales han sido testigos en los últimos meses. Aquí no hay jefe ni autoridad. Estamos administrando este hospital directamente desde la voluntad y la ayuda de la gente. Dicen los doctores de este centro psiquiátrico que todos los días llegan personas buscando ayuda, pero ellos no pueden recibirlos porque no tienen los medios para atenderlos. La población vive aterrada, como este hombre que asegura que no quiere hablar, porque tiene miedo tanto del régimen como de las fuerzas rebeldes, que en algunos casos son acusados de arbitrariedades. En Ginebra, Suiza, saludamos a esta hora a Marixí Mercado. Ella es portavoz de UNICEF, una organización que ha calificado el conflicto sirio como una de las crisis más graves para los niños. Señora Mercado, gusto en saludarla. Cuéntenos, por favor, cuál es ese panorama que enfrenta hoy la niñez en Siria. Bueno, lo que estamos alertando ahora mismo es que después de 3 años de que este conflicto empezó, tenemos cientos de campamentos de refugiados sobrepoblados, 4 millones de niños afectados con este conflicto y sabemos que sin agua potable y medidas de sanidad va a ser muy difícil afrontar esto para estas personas. De hecho, también hay una situación igual de preocupante y es que los diferentes actores del conflicto estarían reclutando a niños en Siria, algo en que en definitiva les impide vivir en pleno su niñez. Mire, lo que está pasando con los niños en Siria
es lo opuesto a lo que debería ocurrirle a los niños en general. No solamente las afectaciones directas del conflicto, sino con impactos secundarios que se están aumentando de una forma brutal. Los niños están muriendo, están perdiendo su presente, pero también su futuro. Los niños no han estado yendo al colegio por meses, en algunos casos por años, no tienen acceso a salud, a servicios de salud. Hay una destrucción sistemática de escuelas, hospitales, barrios, comunidades. La vida de los niños está muy afectada. Hay 800,000 niños que se han ido del país, pero hay 3 millones aún dentro del país viviendo directamente este conflicto. Cerca de 2 millones de ellos están desplazados dentro de Siria. Esto está completamente al revés. Señora Mercado, esta cruenta guerra ha dejado hasta el momento, según estimaciones de la ONU, más de 93,000 muertos. De lo que ustedes han podido documentar en UNICEF, ¿cuántos niños están entre esas víctimas? Bueno, el último reporte de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas habla de 6.500 niños que han sido asesinados. Estas son, por supuesto, muertes muy lamentables y el número incluso podría ser mayor. ¿Y saben ustedes quiénes, si la oposición o el gobierno, son los principales autores de los crímenes que se cometen contra los niños sirios? Bueno, lo que yo puedo decir, de hecho, es que ciertamente los niños no tienen por qué tener parte ninguna en este conflicto, simplemente deben estar protegidos por estos impactos, pero eso no está ocurriendo en este momento. Para puntualizar, ¿son los rebeldes de la oposición responsables o es el régimen de Damasco? Los niños no están siendo protegidos para nada en este momento. Y nosotros hemos repetido este llamado a todas las partes en Siria para respetar sus obligaciones y respetar a los niños. Pero hasta ahora este llamado no ha sido escuchado. ¿El régimen de Bashar al-Assad ha cooperado con ustedes para adelantar investigaciones necesarias sobre el terreno a fin de verificar la situación de la niñez? Nosotros trabajamos con todos, trabajamos con cualquier persona que sea posible para ayudar a estos niños. Trabajamos con el gobierno de Siria, trabajamos con la organización humanitaria de la oposición, con varias partes de este medio para ayudar a los niños. Es decir, que al-Assad ha estado abierto con UNICEF para cumplir con la atención a las necesidades de los menores en Siria. Nosotros, sí, por supuesto, nosotros trabajamos con aliados del gobierno. En este momento estamos inmunizando a 1 millón de niños dentro de Siria y esto se puede hacer con varias partes en el terreno, con varios representantes, con grupos de las comunidades. Trabajamos con todas las partes dentro del país para llevarle la asistencia a estos niños. Señora Marixí Mercado, portavoz de UNICEF en Ginebra, gracias por su tiempo en el programa La Noche de NTN 24. De nada. Y a propósito de nuestro tema de hoy, pueden ustedes opinar a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. La siguiente pregunta: ¿cuál es su opinión frente al suministro de armas de Rusia y Estados Unidos a las partes enfrentadas en la guerra civil que sufre Siria hace 27 meses? Leemos comentarios a esta hora de nuestros televidentes. Nos escribe Jorge Galeano Ortiz y dice: todos hablan de paz, pero siguen fabricando armas para la guerra. También nos escribe @EACorderoC y dice: se alimenta la noción de que la única manera de resolver este tipo de conflictos es con armas. Vamos a la pausa y ya regresamos con más en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. La guerra civil en la que está sumida Siria desde marzo de 2011 divide a las potencias mundiales. Mientras Rusia y China mantienen su respaldo al régimen de Bashar al-Assad, Estados Unidos, junto a otros aliados de Occidente, ofrece ayuda en armamento a los rebeldes.
Quienes han defendido una intervención militar de la comunidad internacional en Siria, bloqueada en el Consejo de Seguridad de la ONU por Rusia y China, admiten, sin embargo, el riesgo de ayudar con armas a los rebeldes. La colaboración militar directa a los opositores sirios ofrecida por Estados Unidos podría convertirse en un arma de doble filo. Perfectamente posible. El grave problema es que la gente se preocupa mucho por el ajedrez de Oriente Medio, pero no por la agenda real de los rebeldes. Un antecedente histórico ocurrió durante la década de los 80, cuando Estados Unidos apoyó a Afganistán contra la ex Unión Soviética y luego terminó combatiendo a los insurgentes que armó al considerarlos terroristas. Estamos frente a un modelo muy parecido a la Guerra Fría, aunque solemos decir que se acabó, el modelo se repite, donde Rusia evidentemente apoya al ejército de Bashar al-Assad, pero no solamente Rusia, Irán hace presencia a través de la Guardia de la Revolución. El experto en Medio Oriente, Víctor de Currea, explicó al programa La Noche las implicaciones del apoyo a fuerzas rebeldes. El problema de la imposición de agendas a los rebeldes es la posibilidad de que los coopten y terminen siendo traicionados. Fue lo que observamos en Afganistán, fue lo que observamos en Somalia, donde no se lee la real agenda de los rebeldes. En el conflicto sirio persisten dos caras de la moneda. Estados Unidos junto a Francia y Reino Unido, aliados contra el régimen sirio. China y especialmente Rusia mantienen su respaldo a Bashar al-Assad. El presidente ruso Vladimir Putin calificó de guerrilleros bien pertrechados a los que combaten contra el gobierno de Siria, por lo que en ese caso, según él, podría justificarse el uso de armas por órdenes de al-Assad. Días antes, el presidente sirio advirtió que Occidente pagará por suministrarle armamento a los rebeldes. Los europeos enviarían armas y sabrían que están enviando armas a terroristas. Algunos plasman ciertas diferencias entre luchadores buenos y malos, justo como plasmaron una distinción entre talibanes buenos y malos unos años atrás y miembros de Al-Qaeda buenos y malos. ¿Esto tiene sentido? Si los europeos envían armas, el patio trasero de Europa se convertiría en el cielo de los terroristas, y Europa pagaría un precio por esto. El terrorismo significaría caos por doquier. Las potencias del mundo apoyando a dos grupos en conflicto, todo un escenario que aleja las posibilidades de una salida pacífica para una guerra que cobra cientos de vidas diariamente. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia a propósito de este análisis que estamos realizando desde distintas perspectivas de la guerra civil en Siria. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en Washington al relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez. El alto funcionario criticó la actuación de Estados Unidos y Rusia y aseguró que la entrega de armas a los rebeldes y al régimen de Bashar al-Assad lo único que conseguirá será agravar el derramamiento de sangre que ya deja cerca de 93.000 muertos en Siria. Señor Juan Méndez, queremos saludarlo en el programa La Noche, darle la bienvenida a nuestro espacio periodístico y comenzar preguntándole cuál es su opinión frente a la posición ambigua que ha tenido la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria que enfrenta esta nación árabe. Estamos hablando de cerca de 93.000 muertos, más de 2 años de un conflicto, y la comunidad internacional aún no logra un consenso para actuar de manera eficaz y detener este derramamiento de sangre que, se lo repito, deja alrededor de 93.000 muertes según las Naciones Unidas. Sí, así es. En realidad, desde el punto de vista de los relatores especiales de Naciones Unidas, como yo y mis colegas, nosotros venimos hace 2 años, junto con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigiendo una actitud mucho más comprometida y activa de parte de la comunidad internacional. Pero obviamente, en un conflicto como el de Siria, las manos de los organismos de protección de derechos humanos están más o menos atadas. Es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que tiene que actuar, y las grandes potencias que son los que dominan el Consejo de Seguridad son las que han tenido una actitud menos que comprometida con la protección de la vida y la dignidad humana de los ciudadanos y ciudadanas de Siria. ¿Es el Consejo de Seguridad de la ONU en este momento un símbolo de la geopolítica y de cómo están las tensiones de las grandes potencias a nivel mundial? Bueno, yo creo que el Consejo de Seguridad en algunos conflictos ha jugado un papel positivo. En este, lamentablemente, este es uno de los fracasos más rotundos del Consejo de Seguridad,
y, diría yo, de la arquitectura de la comunidad internacional desde 1945. Es el empate entre las potencias de los 5 miembros permanentes el que impide una resolución más constructiva y más humanitaria del conflicto. Por un lado, Rusia vetó acciones del Consejo de Seguridad hace unos cuantos meses y ahora está armando una de las partes del conflicto. Pero también me parece que la solución un poco tardía de armar a los rebeldes tampoco es conducente a una resolución condigna con los derechos humanos y con las expectativas de la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que armar a los rebeldes cuando hay también pruebas claras de que por lo menos algunas facciones de los rebeldes también han cometido atrocidades, no es la mejor manera de resolver el conflicto. Pero es cierto que Rusia y China, y especialmente Rusia, han sido uno de los obstáculos para una acción más concertada por parte de toda la comunidad internacional. En este momento, ¿cuál es la radiografía humanitaria que usted hace de lo que sucede en Siria? Específicamente en casos de tortura, ¿qué información y qué informes tiene usted en este momento en su poder que pueda revelarle a toda nuestra audiencia en América Latina? Bueno, nosotros recibimos información diariamente desde el interior de Siria y también desde los países aledaños, porque hay buenas fuentes de información sobre lo que pasa en Siria, fundamentalmente a través de la comunidad exiliada o refugiada en los países vecinos. Pero lamentablemente no estamos en condiciones de hacer una verificación in situ como nos gustaría hacer, porque obviamente, en primer lugar, Siria no nos invita, pero además, aunque nos invitaran en estas condiciones, no hay condiciones de seguridad como para que hagamos una investigación en el terreno. De todas maneras, creemos que nuestra información es muy fidedigna. Usted mismo ha dicho que hay 93.000 muertos en los 2 años y algo que lleva el conflicto. Yo recibo diariamente muchas informaciones sobre tortura, y tortura sumamente cruel y por parte del gobierno de Siria contra los disidentes, pero también lamentablemente recibimos información sobre atrocidades cometidas por algunos grupos de los rebeldes, por lo menos contra personas que consideran partidarias del gobierno sirio, incluidos civiles que no son blanco legítimo. Por eso hemos insistido, no solamente yo, sino también el relator especial para ejecuciones sumarias, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y otros procedimientos especiales como el mío, hemos insistido en que una de las acciones que la comunidad internacional debe urgentemente adoptar es habilitar la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar todas las violaciones que se están cometiendo por todos los bandos en el conflicto armado en Siria. Obviamente esa no es la solución definitiva, pero me parece a mí que es un paso importante romper el ciclo de impunidad para que se puedan crear condiciones para una solución pacífica del conflicto. Señor Méndez, básicamente, pues guardando las distancias históricas, estamos en un escenario de Guerra Fría. De alguna manera Rusia, según el presidente Bashar al-Assad, le va a entregar armas al régimen sirio, y por el otro lado vemos al presidente Barack Obama anunciando que pues van a entregarle también armamento a los disidentes, a los rebeldes sirios. ¿Esto qué consecuencias tiene directas en la situación humanitaria que enfrenta Siria en este momento? ¿Cree usted que esas actuaciones de las grandes potencias contribuyen a disminuir el conflicto o por el contrario van a contribuir a que aumente la escalada y el derramamiento de sangre que desde hace más de 2 años enfrenta Siria? Bueno, yo creo que a mediano plazo ciertamente van a agravar el conflicto, no lo van a resolver. Pero es difícil argumentar también que es posible permitir que uno de los bandos en conflicto simplemente mate a todos los opositores que encuentre en su camino. Y entonces
armar a una de las partes en conflicto, en este caso a los rebeldes, puede ser una solución temporaria. Yo francamente no le veo futuro y al contrario creo que es una mala decisión. Y especialmente creo que es una decisión tardía y que pudo haberse evitado con una diplomacia mucho más agresiva empezando hace 2 años. Es cierto que el Consejo de Seguridad llegó a una impasse y también es cierto, como ha dicho el primer ministro Putin, que Rusia no viola ninguna norma internacional cuando arma al gobierno de un Estado con el que tiene relaciones normales. Pero sí me parece que eso es una respuesta formalista, que desde el punto de vista material sí está violando los derechos humanos porque está contribuyendo a la violación que comete el gobierno de Bashar al-Assad. La verdad es que si esto es una reedición de la Guerra Fría o no, es un poco difícil decirlo porque esto no es un conflicto ideológico, pero peor todavía que los conflictos ideológicos, este es un conflicto étnico y religioso que son mucho más difíciles de resolver que los conflictos ideológicos. Claro, señor Méndez, no es un conflicto ideológico, digamos que la analogía que hacíamos es con respecto al apoyo indirecto que cada una de estas potencias hace de manera militar a los bandos, pero nunca pues un enfrentamiento directo. En la diplomacia discuten, pero en el campo, digamos, de la confrontación están apoyando a 2 bandos opuestos. En una de las últimas entrevistas que concedió al presidente Bashar al-Assad a un diario alemán esta semana, pues él ha dicho que Europa va a pagar los precios, va a pagar los costos de armar a los rebeldes. Si Europa llega a entregarle armas a los rebeldes, en el futuro próximo, en el futuro cercano, pues va a pagar esas consecuencias, porque prácticamente puede llegar, según Bashar al-Assad lo ha dicho, a ser víctima de atentados terroristas de estos rebeldes en el futuro. ¿Hasta dónde cree usted que Estados Unidos, armando a los rebeldes, está prácticamente agravando el conflicto? De pronto la medicina le va a salir muchísimo más grave que la misma enfermedad y esos rebeldes en el futuro van a terminar atentando no solamente contra Europa, sino también contra los Estados Unidos, como sucedió en el caso de Afganistán y por supuesto el terrorista Osama Bin Laden. Claro, lamentablemente hay antecedentes, ¿no? Ajá, Durante sí. todo el conflicto de la ex Unión Soviética con Afganistán, Estados Unidos armó rebeldes que ahora son su principal enemigo en la llamada guerra contra el terrorismo. Pero también es cierto que Bashar al-Assad está, chantajeando al resto del mundo y especialmente a Occidente con una amenaza de creación y de armar a movimientos que después son incontrolables. Yo francamente creo que agravar el conflicto a través de armar a una de las partes es una mala solución en forma inmediata y también a largo plazo. Pero yo creo que lo más importante es ponerle presión al gobierno sirio para que no atente contra ciudades y contra ciudades indefensas y también contra la población civil, porque la principal creación de gérmenes de terrorismo es la acción precisamente de la minoría que gobierna Siria contra la mayoría religiosa que se le está oponiendo. Lamentablemente en esa parte del mundo es muy difícil encontrar aliados que no sean difíciles de apoyar. Por eso me parece a mí que la mejor solución era tener una diplomacia agresiva que proteja a la población en lugar de armar a las partes en contienda. Señor Juan Méndez, usted plantea que, bueno, en este momento no hay intereses ideológicos, como sucedió en la Guerra Fría. Si no son los ideológicos los que no existen en ese momento, ¿qué divide a estas grandes potencias? ¿En qué radica esa oposición de Rusia a que exista una zona de exclusión aérea, por ejemplo, que garantizaría
que civiles no mueran, como consecuencia pues, de la utilización de Bashar al-Assad de su fuerza aérea. ¿Qué intereses median en este momento en esa tensión que hay de la comunidad internacional? Bueno, yo creo que los intereses que median son la de mantener esferas de influencia. En ese sentido, no quise decir que no hay conflicto ideológico de ningún tipo. Sí, señor. Pero sí me parece que está, por un lado, la venta de armas. Algunos de estos países son grandes productores de armas. En segundo lugar, las alianzas estratégicas en esa zona, en el Medio Oriente. Y en tercer lugar, no dejar crecer la influencia de ciertos clientes que cada potencia internacional tiene. Todo lo cual hace que el conflicto sea muy difícil de resolver, no tengo ninguna duda de eso, pero al mismo tiempo me parece que la carrera armamentista y la carrera ideológica que caracterizó la Guerra Fría es ahora un poquito más compleja y al mismo tiempo, por ser más compleja, acepta ciertos acuerdos entre las grandes potencias. O al menos eso quiero suponer. Pero entre tanto, desde el punto de vista de Naciones Unidas, nosotros tenemos que seguir insistiendo en, antes que nada, proteger a la población civil, en segundo lugar, romper el ciclo de impunidad por las violaciones más graves y sistemáticas, y en tercer lugar, hacer honor a los compromisos de Naciones Unidas con los derechos humanos. En ese cometido estamos todos los procedimientos especiales y todos los sectores de Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos. Señor Juan Méndez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24 y a toda nuestra audiencia en América Latina. Yo les agradezco a ustedes su interés y muchas gracias por su invitación. Sigan opinando a través de redes sociales a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche que aparecen en pantalla. La pregunta de hoy, ¿cuál es su opinión frente al suministro de armas de Rusia y Estados Unidos a las partes enfrentadas en la guerra civil que sufre Siria hace 27 meses? Leemos comentarios de televidentes. Pipe Miranda dice, el negocio de armas es el más lucrativo del mundo, pero no se paga un precio. Recuerden quién armó a Al Qaeda. También nos escribe Daniel Neira Ríos, dice, sin duda Estados Unidos y Rusia buscan enriquecerse incitando a la pelea al tiempo que quieren medir su poder como potencias. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con nuestro bloque final a propósito de la guerra civil que sufre Siria hace 27 meses y que deja ya 93.000 muertos. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Seguimos conversando a propósito de la guerra civil que enfrenta Siria hace 27 meses. Estamos con Felipe Camargo, es el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el Líbano. Quiero preguntarle, señor Camargo, también su opinión frente a la posibilidad de que los rebeldes en Siria estén siendo armados por el gobierno de los Estados Unidos y al mismo tiempo se conoce el envío de armas desde Rusia al régimen de Bashar al-Assad. ¿Usted cree que el armar a ambas partes puede terminar ocasionando nuevos crímenes de guerra? Por supuesto, yo comparto la opinión del relator. Armar a las partes antes de traer una solución al conflicto va a generar más destrucción, más guerra, más conflicto, más desplazamiento. En este momento, es verdad, las soluciones políticas, el diálogo político, la negociación política ha fracasado, pero yo creo que vamos a ver, en el mediano plazo, vamos a ver más daño que solución. Si bien, como lo decía también el relator, es importante que las fuerzas estén balanceadas, yo creo que el medio del armar a las partes simplemente va a generar en el mediano plazo más conflicto y más desplazamiento. ¿Y usted cree, señor Camargo, que los países que están enviando armas a Siria son responsables? ¿En qué medida son responsables? Mire, yo creo que es el resultado de un fracaso político, como se decía anteriormente.
Desafortunadamente el Consejo de Seguridad de la ONU, el andamiaje para la paz del sistema de Naciones Unidas no ha sido efectivo en promover una solución negociada de este conflicto. La responsabilidad desde la perspectiva del ACNUR es más en la parte humanitaria. Nosotros estamos enfrentando la situación más dramática humanitaria en la historia del sistema de Naciones Unidas. 5.000 millones de dólares han sido solicitados para responder a la situación humanitaria. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, decía, en solo 32 días de comer helado en los Estados Unidos se paga la respuesta humanitaria. Y en este momento solo tenemos 26% de la financiación para esa respuesta humanitaria. Entonces, la parte del armamento, la parte de apoyar la respuesta militar es algo que va mucho más allá de lo que se necesita en términos de una respuesta humanitaria efectiva, pero desafortunadamente los intereses políticos de los diferentes estados que apoyan a las dos partes ignoran esa necesidad humanitaria tan grande y esos efectos, ese impacto humanitario que tiene un conflicto de esta magnitud. Y dentro de esa labor humanitaria que usted como funcionario de Naciones Unidas ha estado adelantando en la zona, ¿qué obstáculos, qué impedimentos ha encontrado? ¿De pronto restricciones por parte del régimen o de los mismos opositores? Mire, a nivel del Líbano y Siria tienen una historia muy compleja, una historia de países hermanos y una historia de invasión. Sin embargo, es impresionante ver la respuesta tanto del gobierno libanés como de la comunidad libanesa al número masivo de personas sirias que están entrando al país. En este momento, cualquier otro país, imagínese usted un país como los Estados Unidos recibiendo 25 millones de refugiados de México, el sistema colapsaría, el país colapsaría, políticamente colapsaría. Eso no ha sucedido aún en el Líbano. Se mantienen las puertas abiertas, las fronteras abiertas a los refugiados. Para nosotros ese es el elemento fundamental de poder iniciar una respuesta humanitaria, es que las personas, los civiles que tengan que salir del conflicto puedan acceder a la protección en los países vecinos y en terceros países, como en este momento estamos negociando y buscando opciones, dado el número tan grande que ya se encuentra en los países vecinos. Señor Camargo, estos casi 600.000 sirios que han huido de su país hacia el Líbano, ¿están siendo preparados de alguna forma para un futuro retorno a Siria en caso de que se logre la paz? En este momento es prematuro hablar de un retorno. Algunas de las fuerzas políticas solicitan que se apoye el retorno a zonas que estén seguras, pero la magnitud del conflicto interno no permite al sistema de Naciones Unidas apoyar ese tipo de operación de retorno en este momento. Estamos apenas en un punto crucial dentro del conflicto interno. No hay el andamiaje institucional y político y de paz para apoyar ningún tipo de operación de retorno. ¿Pero está el deseo de estas personas o ellos manifiestan que quieren hacer vida por fuera de su país? Claramente los sirios quisieran regresar si las condiciones de paz se dieran, si las condiciones de seguridad, si las condiciones económicas mejoraran en el país. El país está siendo destruido. La infraestructura social productiva del país también ha sido destruida. Entonces, si bien en general la gente sí quiere volver, sí quiere regresar a su país, esas condiciones no están dadas para que lo puedan hacer. Por su experiencia, señor Camargo, como representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿qué podemos esperar dentro del panorama de los próximos días? ¿Van a haber algunas reuniones de acercamiento, aunque ya se está hablando de armar a ambas partes? ¿Para qué se puede preparar la región, sobre todo en Medio Oriente y el mundo, de este panorama que ya completa 27 meses? Nosotros a nivel regional y a nivel de cada uno de los países vecinos estamos elaborando planes de contingencia que tienen que ver no necesariamente con el proceso de armar a las partes, pero con una complicación del conflicto que puede afectar grandes ciudades como Alepo y Damasco, donde tendríamos números masivos
de personas que tendrían que salir de las ciudades. Estamos discutiendo con los gobiernos en la región, estamos discutiendo con las agencias de Naciones Unidas, estamos discutiendo con las ONGs cómo prepararnos mejor para un flujo masivo, aún más grande del que en este momento tenemos en los países vecinos, en términos de recursos, en términos de asistencia inmediata humanitaria, en términos de alimentos que deban ser entregados a las personas, en términos de acceder a población civil en caso que tengan que salir rápidamente si el conflicto se deteriora. Señor Felipe Camargo, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en el Líbano, queremos agradecerle su tiempo en el programa La Noche. Muchísimas gracias por su interés. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Síganos escribiendo en Twitter @ntn24, @segurizatiNTN24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen buena noche, que descansen.